sirven un medio de comunicación y al mismo tiempo están trabajando para un alcalde vil y mezquino y corrupto. Y a ese ni lo tocan con el pétalo de una rosa. Y simplemente sirven su medio de comunicación para estar promocionando, para estar haciendo propaganda de las acciones demagógicas y populistas de estos partidos de Acción Nacional, que dice que se quejan del populismo, pero verdaderamente los miembros del Partido Acción Nacional son antipopulistas. Yo pienso que no. Ahí están las fotos con estas grandes dádivas, entregando tinacos de una fundación que no cobra los tinacos, que además los da para que los regalen. Y además comprometiendo justamente a la población, a la gente, a que al adquirir el tinaco, pues ellos vayan a pagar la obra pública de la instalación del tinaco, de la instalación de su mantenimiento, y al final, pues son nuevos clientes que tendrán que pagar las facturas de la JUMAPAC, de la Junta de Agua Potable de los municipios, de la Junta de Alcantarillado y Agua Potable de los municipios, que cobran a su antojo y que muchas veces ahí los funcionarios sirven como actores que llevan segunda nómina, como actores que llevan la caja chica del partido que está en el poder. ¿Qué tiene que comprender la gente hoy cuando se habla de la cuarta transformación? Porque muchas veces es una noción, es un argumento que poca claridad tienen los ciudadanos, y más porque la oposición se dedicó a entorpecer justamente el entendimiento sobre esta nueva fase, sobre esta nueva era que enfrenta México. De lo que nosotros hablamos de este cambio de régimen que tiene que ver con la cuarta transformación es cambiar radicalmente la vida pública de este país. Nos referimos a la política, como se ha entendido, que ha tenido un gran desprestigio. Hemos hablado de cambiar un régimen, de este régimen neoliberal corrupto, profundamente corrupto, a un régimen en el que se privilegie al pueblo, porque finalmente la razón de ser de cualquier gobierno es la atención del pueblo, que la gente esté bien, que se puedan reducir las brechas de desigualdad en todos los sentidos, en todos los ámbitos, y eso se había declinado desde hace más de 30 años en nuestro país. Entonces de eso hablamos de volver a transformar el país, y es la cuarta transformación, porque habíamos hablado ya de las primeras tres. La primera, la independencia mexicana, cuando salimos de un régimen monárquico después de la conquista para fundar un país independiente. Muy poco tiempo después, los mismos conservadores contra los que se luchó en la independencia trataron de imponer una nueva monarquía al traer a Maximiliano, y entonces hablamos de la segunda gran transformación, que fue la época de la Reforma, en la época precisamente del presidente Juárez, y fueron derrotados nuevamente los conservadores para poder empezar a traer beneficio al pueblo. Pero después volvió la ola conservadora a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el porfiriato, y viene la tercera transformación, que es la Revolución Mexicana, que fue una revolución popular, armada en aquel entonces con una gran cantidad de muertos, y que pues sentó las bases también para un Estado un poco más social. Se dio la reforma agraria en aquel entonces y empezó a darse la educación pública, la salud pública, una serie de beneficios que se consolidaron en la época del general Cárdenas en México. Pero después volvió la ola conservadora y nos tocó a nosotros atajar esta ola pavorosa de neoliberalismo, además de un neoliberalismo mezclado con corrupción pavorosa, y estamos sentando las bases. Es de destacar que esta cuarta transformación es la primera de todas, de las cuatro, que ocurre pacíficamente, por la vía electoral, por una vía legislativa y una vía de gobierno federal, y no a través de una revolución armada. Diría que Sinue está gobernando muy bien, con gran popularidad y legitimidad. ¿Cómo mide usted el fracaso? Por la falta de resultados y por el juicio social del ciudadano. El triunfo fue una cadena de elecciones de Estado, simulaciones, estructura, poder y dinero. En los últimos años, el Estado de Guanajuato ha escalado rápidamente en el ranking de violencia e inseguridad del país.
Guanajuato, la entidad con más homicidios, con más feminicidios. Sinue ha sido un ejemplo. Insisto, Sinue está gobernando. Lo hace muy bien y con resultados. ¿En verdad piensa que el PAN quiere volver a gobernar? Sin duda. Con esos liderazgos, el PAN ha muerto. Yo te voy a ir dando algunos datos fundamentales. Por no ejemplo, no se le debe olvidar a la gente que este problema de que Guanajuato ya fuera primer lugar en homicidios dolosos, desde tiempos de Peña Nieto, desde tiempos de Márquez y más atrás. mira, eso te iba a decir, mira, datos muy importantes. Guanajuato es el segundo estado más desigual del país. ¿Qué quiere decir? Que Fíjate, y es donde más presumen inversiones. Sí, solo después de Nuevo León. Pero en Guanajuato, el 80% de la población de Guanajuato es vulnerable de algún modo. Guanajuato en materia educativa, por ejemplo, tiene rezago de los más grandes del país. Estamos nada más menos peor que Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son los 3 estados más pobres del país. Guanajuato es de los ricos y eso pregonan, ¿no? Ajá. Pero en materia educativa estamos al nivel de los más pobres del país que tienen otro tipo de rezagos, ¿no? Entonces, ese es el caldo de cultivo. Y recordemos, Eric, tú estás muy chavo, pero seguramente sabrás algo, que desde el repunte de la violencia comenzó en Guanajuato en el 2009. Y comenzó, porque eran homicidios, estás de cuenta que se daban en un año 70 homicidios en el estado, y en el 2009 subió a 400, y en el 2010 a 650, en el 2009 a 800, comenzó así, hasta que llegamos a los 3,000, a los 8,000, así, en una cantidad tremenda. Guanajuato es el primer lugar en homicidios dolosos desde antes de que llegara López Obrador. O sea, esto no es novedad. Lo que sí hay de común denominador en Guanajuato desde que comenzó esta escalada de violencia es la presencia de Samarripa. Samarripa llegó justamente en aquellos años y un par de años después llegó Cabeza de Vaca, que es el de seguridad, ¿verdad? Y son inamovibles. Esos son inamovibles, ya llevan una dictadura en su ejercicio. Es el tercer sexenio de estos personajes que han estado... Ahí no habita la democracia para nada. Han estado a cargo de la seguridad pública del Estado y de la Procuración de Justicia en Guanajuato. Entonces, son cosas de llamar la atención, ¿no? ¿Qué pasa en la sociedad guanajuatense para generar esta violencia? ¿Qué pasa en Guanajuato que tenemos un fiscal carnal y un secretario de Seguridad Pública carnales? Y entonces resulta que todo es culpa del gobierno federal, que cuando llegó ya estaba así el desastre. Sí. Es decir, López Obrador no estaba al mismo tiempo que Samarripa. Todos los delitos de fuero local son porque el gobierno federal es un desastre. Pero déjame decirte, cuestiones fundamentales. Todos los homicidios son del fuero común. Esos no le tocan al gobierno federal, no son delitos federales. Son delitos del fuero común que le toca a Samarripa procurar justicia. Y el PAN, desde el gobierno federal, se comprometió a limpiar las policías municipales cuando declaró la guerra contra el narcotráfico y no lo hicieron. Ahorita están todas perpetradas por la corrupción, se plantearon mandos únicos y tampoco la FESPE, las Fuerzas de Seguridad del Estado de Guanajuato, no están funcionando. No, hay cosas, por ejemplo, que achacan. En muchos municipios de Guanajuato se dejó mando único. Es decir, que no hay policía municipal, sino que nada más es la policía estatal, la FESPE, como bien dices. Es el caso de varios del corredor industrial, así estaba Paseo del Alto, así estaba Salamanca, sin policía. Cuando llegaron los alcaldes que ahora rigen, no había policías. Entonces, pero eso sí, tienen la culpa de todo, ¿no? ¿Y cómo? Si no tenían policía, les dejaron sin policía. Y entonces si la FESPE no responde, porque no les responde a los alcaldes tampoco, en donde hay mando único. Entonces, ¿cómo se atiende la seguridad pública? Ha sido un fracaso la estrategia de seguridad pública en el estado de Guanajuato. Acordémonos desde la época de Márquez con su programa Escudo, en donde se robaron miles de millones de pesos y la seguridad de Guanajuato fue cada vez peor y peor y peor. Plantearon un golpe de timón, de estrategia, de inteligencia, e incluso declararon que no habían ubicado fosas clandestinas en este territorio. Y hoy resulta que hay decenas. Respecto a esto de las fosas clandestinas,
hay un registro nacional de fosas y desde hace tiempo, no es algo nuevo, desde hace tiempo. Y resulta que Guanajuato era de los estados que aparecían en ceros hasta hace un par de meses. En cero, fosas clandestinas. Nada más que periodísticamente se tenían documentadas más de 300. Y ahora, recientemente, seguimos siendo tristemente célebres Guanajuato, a partir de ahora la fosa encontrada en Salvatierra y enseguida la de Cortázar, que es la fosa en donde más cuerpos se han recuperado, la de Salvatierra y enseguida la de Cortázar. En los últimos meses, nada más en los últimos meses, en julio de este año se encontraron fosas en Irapuato, junto al Cerro del Conejo, y luego se encontraron estas terribles, la de Salvatierra y la de Cortázar, y no han reportado otras. Sigue apareciendo en ceros cuando todo el mundo sabemos que hay. Y además estas fosas las han encontrado pues las buscadoras, las mamás, las madres de desaparecidos, que son las que incansablemente... Los colectivos ciudadanos organizados para buscar los desaparecidos de los familiares de las víctimas. Terrible. Y además, entonces, ocultan información, porque ni las familias tienen información suficiente, ni siquiera Carla Quintana, que es la comisionada nacional de búsqueda, estuvo precisamente en Salvatierra, en Cortázar. A las de Cortázar ni siquiera la dejaron entrar. Entonces, para que no se entere, y luego dicen que porque politiza todo, bueno, es su chamba es la búsqueda, de eso se trata. Exacto. Entonces, dicen que es un show mediático. Por favor, pues ella tiene que dar respuesta. Entonces, es una situación, ellos sí politizan todo y entonces tratan de cubrir, de tapar el sol sus incompetencias. Exactamente. Entonces, es muy grave esto porque en lugar de coadyuvar con el gobierno federal para poder remediar realmente la situación de seguridad terrible de Guanajuato, pues se dedican a ocultar información para no sacar sus trapitos al sol, ¿no? Sí, definitivamente. Porque los fideicomisos, es importante que la gente sepa que los fideicomisos son instrumentos administrativos. El fideicomiso no es el dinero, sino es el instrumento administrativo. Pero en esos instrumentos administrativos se metía dinero público y se opacificaba y entonces ya nadie supo, nadie sabe y se les daban a los cuates. Te voy a decir, extinguimos 109 fideicomisos. De esos 109, 95 eran del CONACYT, de ahí de las épocas de Romero Hicks siendo director, ¿eh? ¿Y sabes ¿cuándo era el titular? Sí, él inventó varios de esos porque hay 10 estados que eran los principales beneficiarios de esos fideicomisos del CONACYT, porque supuestamente eran para promover la ciencia y tecnología en los estados. No fue así. Se usaron para desviar recursos hacia los privados, dándoles empresas privadas grandes y que nunca comprobaron, por supuesto, ni productos de innovación ni de ciencia y tecnología, y mucho menos los recursos. Entonces era fuga de dinero. Exacto. Como ven, andan muy furiosos, porque se les ha ido cerrando el paso desde el gobierno para sus corruptelas. Pensaron que iba a ser lo mismo, que iba a ser como un cambio, como si hubiera sido el PAN o el PRD o el que sea, pero no, se dan cuenta que sí, hemos ido cerrando las puertas a los negocios al amparo del poder. Porque hubiéramos esperado que estos partidos de gran trayectoria, de gran historia, hubiesen apelado a respetar sus propios principios. El PAN nació para competir contra el PRI. El PRI es el partido hegemónico de México que siempre disparó justamente estos movimientos que se constituyeron para darle paso a México a un escenario democrático, y hoy en vez de competir se alían solamente por un propósito mezquino, no para abonar la competencia democrática, sino para frenar el avance de Morena. Exactamente, son cuestiones coyunturales, circunstanciales y electorales. Lo único que les importa es lo electorero, no les importa el bienestar del pueblo. Mira, sí. El PAN ha votado en contra todo lo que hemos sacado, todas las reformas de beneficio social, de impacto para la gente, todas las han votado en contra. Oye, pero ¿cómo ves el escenario en Guanajuato y más con esa alianza? Porque aquí hay un gran control del Partido Acción Nacional sobre el estado de Guanajuato, como ocurre en otros lugares, como en Coahuila, o sea, los hermanos Moreira siempre van a estar en el poder, como ocurre en el Estado de México, ya 100 años del PRI. Aquí parece que van 100 años el PAN, ya lleva un cuarto de siglo. Mira,
Hay varias Más. cuestiones, varias señales. La gente, primero, la gente está harta. Está harta y ahora se dan cuenta de dónde viene el gran drama, ¿no? Entonces ellos siguen gobernando con espectaculares en el corredor industrial, sin cercanía con la gente. Siguen gobernando desde la tele y desde los medios, sin ver las necesidades reales de las personas. Y la política de los tinacos es verdaderamente indiscriminada. Político panista, político que entrega centenas de tinacos. Indignante, Eric, porque además van ellos y los venden. Es decir, Sí. son de Mariana Trinitaria. Mariana Trinitaria es una congregación que hace eso y eso está bien, porque Sí. su objeto social... Yo los podría dar. Sí, por supuesto. O sea, tú puedes conseguir con Mariana Trinitaria Cualquier ciudadano. y se los vas a llevar a la gente a bajo costo. Pero que el gobierno lo haga, que los gobiernos municipales hagan eso, es una medida 100% electorera. Mariana Trinitaria no es el problema son los gobiernos que quieren hacer uso de Mariana Trinitaria de esa manera. Y a la gente le cobran. Y engañar a la gente de que con sus impuestos están regalando tinacos. No, pero además dice la leyenda, yo lo demostré, andaba en San Diego. Sí, no se vende. Prohibida su venta. Exacto. Están cobrándole a la gente que además no tiene nada, cara, y le cobran eso. Dices, debería ser distinto, que bueno, ok, se los compra el gobierno municipal a Mariana Trinitaria para alcanzar a beneficiar a más gente y se los dan gratis. Pero no es así. Le trasladan el costo a la gente. ¿Cómo pueden valorar un buen gobierno? Un buen gobierno se valora con cómo se disminuye la desigualdad, la brecha de desigualdad de las gentes. La cohesión de la sociedad, su participación. Exacto. Entonces es fuera el individualismo y fuera estas prácticas electoreras que nada más sirven para que ellos se mantengan en el poder. Tú ves, el gobernador, ¿cuándo va a ver a la gente, hombre? ¿Cuándo? No sale, bueno, lo tienen escondido, yo creo que porque no, le tienen miedo de que ande hablando, porque cada vez que habla la riega. Y solamente habla con medios de comunicación a modo, pero pagándole a Joaquín López Dóriga, Adela Micha. Y Adela Micha ya hasta se contagió. Claro, pero mira, te voy a poner ejemplos. Cuando lo de la fosa de Salvatierra, ¿cuándo salió a dar una declaración? Yo les digo, por ejemplo, a estas alturas de 2 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad que no estamos como en Venezuela? Pero ya se iban a ir todos del país, ¿se acuerdan? Si ganaba López Obrador, pero aquí siguen viendo a ver qué se roban por allí. Entonces es importante que la gente esté alerta en contra de las noticias falsas, que se cuiden en esta época, no se confíen de la información falsa que da el gobierno del estado y cuídense, por favor, con su sana distancia, su cubrebocas, su aseo a manos, no vayan a actividades no esenciales, en fin, esto. When my love said to me, meet me down by the gallows tree.